Bien, y en materia internacional, Rusia anunció en las últimas horas una desescalada de sus operaciones militares en Ucrania, algo que las autoridades de Chernígov han desmentido. Desde Europa ven con escepticismo este anuncio. Claro, vamos a comentar más de este conflicto bélico con el investigador de política global de la Universidad SEC, Mladen Yopo. Gracias por el contacto, Mladen. Hola, Mladen. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Mladen, ¿qué significa esta desescalada, este concepto que ha utilizado Rusia en el contexto de las negociaciones que están llevando adelante? Yo tengo la impresión de que en el fondo esto está reflejando un rearmado un poco de lo que ha sido la ofensiva rusa. La ofensiva rusa no ha tenido el éxito que ha pretendido. De hecho, más bien ha tenido un gran desgaste a partir de varios elementos. Uno, yo creo que en el fondo se encontraron con una alta motivación del ejército ucraniano y de la población ucraniana en la defensa de su territorio, cosas que no se esperaban. Se esperaban un éxito más rápido. Segundo, han tenido graves problemas de lo que llaman en estrategia militar de mando y control, es decir, no hay un liderazgo unificado, lo que no ha implicado tener una coordinación ejemplar en términos de lo que son las ofensivas rusas. Eso le ha generado problemas. Han habido buenas tácticas ucranianas en términos de lo que han sido sus fuerzas militares, fundamentalmente en lo que ha sido asaltos relámpagos hacia puntos vulnerables del ejército ruso, lo que le ha generado un nivel de baja que es bastante relativo a los datos, porque los datos, digamos, son bastante poco fiables en general, pero se habla entre 7.000 y 10.000 soldados rusos de alguna forma que han perdido la vida o han sido inhabilitados. Han perdido lo que se llama la guerra a la información. Evidentemente, hoy día la imagen rusa, digamos, en general en el mundo es muy mala. Una imagen de un país invasor, de un país agresivo, digamos, con un liderazgo, digamos, ligado a un autoritarismo. Pensemos que en el fondo ha tenido condena incluso de sectores de iglesias. Hablamos de la iglesia ortodoxa de Constantinopla, por ejemplo. No nos olvidemos que hay una simbiosis muy fuerte entre lo que es la nacionalidad rusa y la iglesia ortodoxa en general. Entonces, por lo tanto, yo diría que en el fondo esta desescalada de alguna forma está reflejando parte de esa realidad. Otro dato que en el fondo no es menor es que en todo conflicto la diplomacia y la negociación siempre encuentra un lugar. Es decir, no necesariamente se llega a la paz completa. Lo vemos entre las dos Coreas, por ejemplo, que todavía están en estado de guerra, a pesar de que no hay una guerra física, se llegó a un estado de paz relativo, pero en el fondo siempre encuentra un lugar. Por otro lado, también yo creo que en el fondo está claro a estas alturas que si bien Ucrania no va a ganar la guerra, porque no tiene la fuerza para ganar la guerra, no tiene la fuerza para imponer todo lo que quiere imponer, hoy apoyado, digamos, por países occidentales, por el tema, digamos, fundamentalmente de lo que son los elementos económicos que están condicionando este conflicto, lo que ha sido, como se llama, el ejercicio de su ejército, de su gente, digamos, la defensa territorial, tampoco va a perder la guerra. Es decir, aquí hay una situación de empate, una situación que se puede mantener durante mucho tiempo, con grandes costos, evidentemente para Ucrania. La destrucción ha sido masiva, han habido posiciones de amnistía. Lo que pasó ayer, cuando se conoce este anuncio de Rusia y se habla de desescalada, primero, y según los reportes que hay, no ha habido tal desescalada, porque bombardeos han seguido igual, pero ¿qué marca primero en el anuncio? ¿O hay una inflexión? Esto de que el presidente de Ucrania, por ejemplo, haya venido hace semanas diciendo que no iban a hacer nada más por incorporarse a la OTAN, quizás eso hace ceder a Rusia, más allá que se concrete o no la desescalada que ha anunciado Rusia, pero ¿qué marca esta inflexión en que de todas las negociaciones esta sí tuvo humo blanco, como decían? Sí, tiene lo que primero yo creo que en el fondo está marcando un elemento hoy día comunicacional. Yo creo que un elemento un poco de información, parte de la guerra de la información. Segundo, está permitiendo que Rusia reordene sus fuerzas. Sus fuerzas no están muy ordenadas en general en lo que ha sido la estrategia en general. La estrategia no le da resultado. Tercero, yo creo que las conversaciones mismas, de alguna forma, más allá que haya desescalado o no,
de alguna forma están generando un ambiente un poco distinto. En este momento lo que está haciendo Rusia fundamentalmente es bombardear distintas ciudades, incluso a puntos civiles, digamos, para desgastar un poco lo que es la resistencia ucraniana. Es decir, no han parado su ofensiva. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el escenario. Ahora, las conversaciones evidentemente han encontrado un punto, yo no sé si de encuentro, pero por lo menos de distensión, digámoslo así, de esa forma. ¿Y qué son estos puntos? Yo diría que el primero es que Ucrania ha dado a entender que está dispuesta a lo que es la neutralidad y el estatus no nuclear. Uh-huh. Sin embargo, ha puesto como contracondición una suerte de artículo 5 de la OTAN, donde 10 países garanticen, ¿no es cierto?, que en el fondo su territorio no va a ser violado, digamos, su soberanía no va a ser violada, y si eso llegara y en 3 días, digamos, no existe una solución a ese problema, tendrían que intervenir militarmente dándole, ¿no es cierto?, una cierta cobertura a lo que es su espacio aéreo, lo que se llama la exclusión aérea, ¿no es cierto? Estos países actuarían como garantes. Entre estos países están países como Reino Unido, China, Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania, Canadá, Italia, creo que Polonia también, e Israel. Por lo tanto, lo que en el fondo hace es cambiar un poco su ingreso a la OTAN por tener un artículo 5 propio. Segundo, se le garantiza, ¿no es cierto?, de alguna forma el ingreso, pide el ingreso pronto a la Unión Europea. Y es distinto atacar a un país de la Unión Europea que a un país no de la Unión Europea, aunque sea europeo. Porque ahí también hay un artículo de seguridad, un artículo que está en el capítulo 5, creo que artículo 42, si no me equivoco, que de alguna forma también genera una suerte de defensa mutua. Por lo tanto, ahí es un tema que en el fondo todavía está en negociación y es difícil en el fondo verse. Uh-huh. Tercero, está el tema... Sí, ahora, en esta negociación ¿están solo puestos los intereses de Rusia y de Ucrania por cada lado o pesa también lo que diga la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos en el caso de Ucrania, por ejemplo? No, en este caso no solamente están puestos bilateralmente los intereses, sino hay intereses globales en esto. Es decir, sí, claro. Aquí, ¿pero se hacen explícitos en la negociación? ¿Perdón? ¿Se hacen explícitos en la negociación? No están explícitos en la negociación, uh-huh, pero van a estar juzgados, digamos, posteriormente y tienen que ver directamente, por ejemplo, con los crímenes de guerra. Tienen que ver con los elementos de reconstrucción. Es decir, aquí hay un que pagar a partir de una acción determinada, porque si no, de alguna forma se permite que un país llegue, invada, ¿no es cierto?, de alguna forma genere daños importantes y después se retire y haya un acuerdo de paz, digamos, que en el fondo, claro, genere una paz, pero sin pagar los costos necesarios. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Va a tener costo en algunos sentidos y esos son elementos que todavía no están negociándose. Lo que aquí hay elementos básicos, se está generando un marco para un posible proceso de negociación ya más profundo, ya más intrínseco, que puedan hacerlo fundamentalmente los presidentes, tanto Putin como Zelensky, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, aquí queda pendiente el caso del Donbass, queda pendiente el caso de Crimea y uh-huh, se chutea a 15 años. 15 años, ¿no es cierto?, que de alguna forma va a implicar el uso y los recursos, de alguna forma, del derecho internacional para poder resolverlo. Porque si no, de alguna forma, lo que se va a hacer es que se va a consagrar nuevamente el hecho del uso de la fuerza, el realismo del uso de la fuerza, en el fondo, para poder lograr ciertos objetivos a nivel internacional. ¿Y territorios ahora también, que ahora se han visto devastados, como Mariupol, por ejemplo, en que ha sido casi que un lugar estratégico para los ataques de Rusia a Ucrania? Mira, en este momento está todo, digamos, por verse. Yo tengo la impresión de que en este momento no hay un repliegue ruso. El repliegue ruso va a venir cuando hayan conversaciones ya más asentadas, a pesar de que van en la cuarta o quinta ronda ya de conversaciones, no sé si de negociaciones propiamente tal, a pesar de que Rusia presentó un cierto plan, ¿no es cierto?, que de alguna forma sobre el cual se ha estado conversando, pero directamente el presidente Zelensky, ¿no es cierto?, ha sido muy categórico en decir que ellos no se van a desmilitarizar, ni se van a desnazificar, porque son conceptos que él no acepta, digamos. Primero,
en términos de lo que es el resguardo de su soberanía por un lado, y el segundo un concepto más bien ideológico que le pone un cierto sello de lo que es Ucrania, que él considera que no lo tiene. Entonces, hay elementos que hoy día todavía están en la mesa que están dando vuelta. Lo que pasa es que aquí se está tratando de buscar, desde mi punto de vista, y todavía tampoco está demasiado claro, es solamente una hipótesis en este sentido, una forma de salida que permita no generar ni ganadores ni perdedores desde un punto general, que sea aceptado fundamentalmente por Ucrania en las condiciones que está, pero tampoco que en el fondo sea un triunfo ruso. Y esto, el tema de no tener, que no le garantice Crimea, por ejemplo, y que se chutee a 15 años, esa es ya una pérdida rusa. El hecho que no le garanticen, digamos, o tener una cierta posesión, o que Donbass en sus repúblicas independientes, digamos, las dos repúblicas que hay, Lugansk y Donetsk, ¿no es cierto?, se declaren, hagan lo mismo que Crimea, que a través después de un plebiscito bajo ocupación se declaren como parte de la Federación Rusa, tampoco es un triunfo para Rusia. Entonces, todavía hay muchos elementos que negociar. Lo bueno es que hoy, por lo menos en las negociaciones, parecen haber encontrado un mayor acercamiento, pero es también detrás de estas negociaciones, no nos olvidemos que también hoy día también hay un elemento de fuerza. Es decir, si Rusia sigue disparando misiles, sigue de alguna forma movilizando gente o rearticulando su fuerza en el fondo para lograr nuevos objetivos, es porque al final de cuentas entre las negociaciones o las conversaciones y lo que es el uso del material duro, el material bélico, ¿no es cierto?, hoy día hay un frágil equilibrio. Bien, Mladen, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para contextualizar lo que está ocurriendo con estas negociaciones en curso. Que esté muy bien. Gracias, Mladen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos muy bien. días. Gracias.